Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta, un tema que ha estado en boca de todos y que ha generado un montón de especulaciones, comentarios y por supuesto, un poquito de drama. Sí, como ya habrán adivinado por el título, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. No vamos a reabrir debates sobre si son pareja o no, eso lo dejamos para los expertos en cotilleo. Hoy vamos a analizar algo mucho más específico, la reacción de Kerem a las recientes declaraciones de Hande. Así es. Vamos a desglosar qué fue lo que dijo Hande, cómo reaccionó Kerem y por supuesto, vamos a teorizar un poquito sobre qué pudo haber pensado o sentido. Así que acomódense, preparen sus palomitas, o lo que prefieran, porque este vídeo va a ser un viaje lleno de emociones, interpretaciones y mucho análisis. Y por supuesto, antes de que se me olvide, si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los dramas de la farándula turca tanto como yo, los invito a que se suscriban al canal, que activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo y por supuesto, que le den un buen like a este vídeo si les gusta lo que les tengo preparado. Y ahora sí, empecemos. Bien, vamos a comenzar por el principio, que es entender qué fue exactamente lo que dijo Hande. Como saben, Hande es una figura muy pública y cada una de sus palabras es analizada con lupa, especialmente si tienen que ver, de alguna manera, con su pasado o con personas cercanas a ella, y Kerem, pues, es una de esas personas que siempre genera un revuelo cuando se le menciona. Recientemente Hande, en una entrevista bastante extensa y, para ser sinceros, bastante reveladora, habló sobre varios aspectos de su carrera, sus proyectos futuros y, de manera más personal, sobre las lecciones que ha aprendido a lo largo de su vida. Fue en esta parte en la que se abrió un poco más, donde salieron a relucir algunos comentarios que, sin nombrarlo directamente, todo el mundo interpretó como indirectas dirigidas a Kerem. Y es que, a ver, cuando hay una historia tan pública y comentada como la que ellos tuvieron, es difícil que cualquier comentario no sea analizado con ese filtro. La prensa turca, como siempre, hizo su magia y, de repente, todos los titulares se centraban en esa parte de la entrevista. Lo que Hande dijo, en esencia, fue que ha aprendido a valorar su paz mental por encima de todo, que ha madurado mucho y que ya no está dispuesta a tolerar ciertos comportamientos o situaciones que en el pasado quizás sí. Habló de la importancia de rodearse de personas que te sumen, de la necesidad de establecer límites claros y, en general, de la búsqueda de una vida más tranquila y auténtica. Hasta aquí todo podría parecer un discurso de autoayuda, de esos que todos hemos oído alguna vez. Pero por supuesto, cuando se analizan con la lupa de la prensa del corazón, las cosas se ponen un poquito más interesantes. Y ahí es donde entran las especulaciones. Muchos interpretaron estas palabras como un reproche a Kerem, como una manera de decir que él no había sido precisamente alguien que le hubiera aportado paz, o que no había respetado esos límites de los que ella hablaba. Insisto, ella no nombró a nadie, pero la conexión se hizo de manera prácticamente automática. Y claro, todo esto provocó una tormenta mediática que se esperaba que alcanzara a Kerem, lo que inevitablemente lleva a la pregunta principal de nuestro vídeo: ¿cómo reaccionó él? Antes de pasar a la reacción de Kerem, es importante señalar que la relación entre Hande y Kerem, después de su separación, ha sido objeto de muchísima especulación. Hubo momentos de silencios, de indirectas en redes sociales, de encuentros esporádicos que fueron captados por los paparazzi. En fin, una montaña rusa de emociones que mantuvo a los fans en vilo. Por lo tanto, las declaraciones de Hande, por muy ambiguas que fueran, cayeron en un terreno ya fértil para este tipo de interpretaciones. La reacción de Kerem, por otro lado, no fue inmediata ni explícita. De hecho, en un principio guardó un silencio que para muchos fue interpretado como una forma de evitar echar más leña al fuego. Pero claro, en este mundo de las redes sociales y la prensa del corazón, el silencio también habla, y a veces, habla más fuerte que las palabras. El que Kerem no haya salido a desmentir ni a aclarar nada fue interpretado, por algunos, como una confirmación tácita de las indirectas de Hande. Sin embargo, y aquí es donde se pone interesante, si analizamos con más detenimiento sus acciones y sus comunicaciones posteriores, podemos ver que Kerem sí que reaccionó, aunque no de la manera que muchos esperaban. Kerem, en lugar de responder directamente a Hande o de alimentar el drama, optó por un enfoque mucho más sutil, podríamos decir, un enfoque que nos revela mucho sobre su personalidad y sobre cómo él elige manejar estas situaciones. En sus redes sociales comenzó a publicar mensajes que en apariencia no tenían nada que ver con la polémica, pero que si los leemos entre líneas, parecían responder a las palabras de Hande.
Mensaje sobre la importancia de crecer, de aprender del pasado, de seguir adelante sin rencor, de centrarse en el presente y en el futuro. En lugar de caer en la trampa del conflicto, Kerem pareció estar enviando un mensaje de madurez y de superación. Un mensaje que, aunque no nombraba directamente a Hande, parecía ser una respuesta a sus declaraciones. Pero la reacción de Kerem no se limitó a sus publicaciones en redes sociales. También hubo algunos movimientos y comentarios en entrevistas posteriores, aunque siempre muy cuidadosos y evitando entrar en detalles sobre su relación pasada con Hande. En estas entrevistas, Kerem se mostró centrado en su trabajo, en sus nuevos proyectos y en su crecimiento personal. Habló de la importancia de aprender de los errores, de no dejarse llevar por el pasado y de enfocarse en el futuro. Un discurso que en cierto modo contrastaba con las palabras de Hande, que parecían enfocarse más en los errores del pasado y en la necesidad de superarlos. Kerem, en cambio, parecía estar diciendo que él ya había superado esas situaciones y que estaba mirando hacia adelante. Y es que la diferencia de enfoques es notable. Hande parecía estar lidiando con heridas del pasado y buscando cerrar capítulos, mientras que Kerem parecía estar enfocado en construir un futuro sin necesidad de mirar hacia atrás. Por supuesto, esto es solo una interpretación. Al final, solo ellos saben lo que realmente pasó y cuáles son sus verdaderos sentimientos. Pero lo que sí podemos analizar son sus acciones públicas y sus comunicaciones, y es a partir de ahí desde donde estamos intentando descifrar esta compleja ecuación. Y aquí es donde se pone interesante, porque las interpretaciones son variadas y las teorías abundan. Algunos creen que Kerem, con su actitud discreta y madura, está demostrando que él siempre tuvo razón y que las acusaciones de Hande son infundadas. Otros, por el contrario, piensan que su silencio y sus mensajes indirectos son una forma de admitir su culpa sin necesidad de reconocerlo abiertamente. Y luego están aquellos que piensan que simplemente se trata de dos personas que han seguido caminos diferentes y que han aprendido a manejar sus conflictos de maneras distintas. Y es que al final, lo que más nos llama la atención de esta historia es la complejidad de las relaciones humanas, la manera en que cada persona procesa el dolor y el crecimiento, y cómo la comunicación, o la falta de ella, puede dar lugar a interpretaciones muy diversas. Pero volviendo a la reacción de Kerem, hay un detalle que me parece muy significativo y que no podemos pasar por alto. Y es la manera en la que en algunas de sus apariciones públicas se ha mostrado rodeado de amigos y familiares, transmitiendo una sensación de calma y felicidad. En lugar de dejarse arrastrar por el drama, Kerem ha optado por rodearse de personas que lo quieren y que lo apoyan, y esto es una manera muy inteligente de gestionar este tipo de situaciones. Es como si estuviera diciendo: sí, hay un drama en el aire, pero yo estoy bien, estoy rodeado de amor y estoy enfocado en mi camino. Y esta imagen de calma y serenidad contrasta mucho con la imagen de conflicto y reproche que se había generado a partir de las declaraciones de Hande. Por lo tanto, la reacción de Kerem, en lugar de ser un estallido de ira o una respuesta directa a Hande, ha sido una demostración de madurez y de inteligencia emocional. Ha elegido responder con acciones en lugar de palabras, con gestos en lugar de reproches, y esto, en mi opinión, es lo que hace que su respuesta sea tan interesante. Y claro, todo esto nos lleva a otra pregunta muy importante: ¿qué nos enseña todo esto? ¿Qué podemos aprender de la manera en la que Hande y Kerem han gestionado esta situación? En primer lugar, nos enseña que las relaciones humanas son complejas y que cada persona tiene su propia manera de procesar el dolor y de avanzar. Nos enseña también que las declaraciones públicas, por muy ambiguas que sean, pueden dar lugar a interpretaciones muy diversas y que, a veces, el silencio es la mejor respuesta. Y por último, nos enseña que en medio de la tormenta, es importante mantener la calma, rodearse de personas que nos quieren y enfocarnos en nuestro propio crecimiento y bienestar. Porque al final, eso es lo que realmente importa. Y claro, este análisis no estaría completo si no tuviéramos en cuenta el papel que juegan los fans en todo esto. Y es que los fans de Hande y Kerem, como es habitual, se han posicionado en bandos y han defendido a sus ídolos con uñas y dientes. Han interpretado cada palabra, cada gesto, cada publicación en redes sociales, a favor o en contra de uno o de otro, y esto ha contribuido a crear una atmósfera de confrontación que, en cierto modo, ha eclipsado el mensaje de madurez que ambos a su manera han intentado transmitir. Y es que los fans muchas veces se ven arrastrados por la emoción y la pasión, y olvidan que las personas, más allá de su imagen pública, son seres humanos que también se equivocan, que también sufren y que también tienen derecho a seguir adelante sin rencor.
Y es que, en definitiva, lo que hemos visto en este caso es una especie de danza entre dos personas que alguna vez estuvieron unidas por un lazo muy fuerte y que ahora han tomado caminos diferentes. Una danza en la que los pasos no siempre son claros y en la que las interpretaciones son muchas. Y es que al final, la vida es así. Un viaje lleno de encuentros, de despedidas, de aprendizajes y de crecimiento personal. Y en este viaje, cada uno de nosotros tiene derecho a gestionar sus emociones y sus relaciones de la manera que le parezca mejor. Y si algo nos ha enseñado esta historia, es que el respeto y la empatía son fundamentales para entender la complejidad de la condición humana. Así que después de analizar todo esto, después de ver cómo Ande expresó sus sentimientos y cómo Kerem reaccionó, creo que podemos concluir que, más allá de cualquier especulación o interpretación, lo importante es reconocer que ambos están siguiendo su propio camino y que, al final, todos estamos en un proceso continuo de aprendizaje y crecimiento. Y que, quizá, en lugar de buscar culpables o de generar más drama, deberíamos centrarnos en aprender de sus experiencias y en aplicar esas lecciones a nuestras propias vidas. Y con esto llegamos al final de este análisis tan intenso y lleno de emociones. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Ha sido un viaje fascinante a través de las complejidades de las relaciones humanas y, por supuesto, a través de las reacciones de dos personajes tan mediáticos como Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y ahora, antes de despedirnos, quiero hacer un breve resumen de los puntos principales que hemos cubierto en este vídeo. Primero analizamos las declaraciones de Hande, esas declaraciones que, sin nombrar directamente a Kerem, fueron interpretadas por muchos como indirectas dirigidas hacia él. Luego exploramos la reacción de Kerem, una reacción que no fue un estallido de ira ni una respuesta directa, sino más bien una demostración de madurez y de inteligencia emocional. Vimos cómo, en lugar de caer en el drama, Kerem optó por un enfoque mucho más sutil, utilizando sus redes sociales y sus entrevistas para enviar mensajes de superación y crecimiento personal. También hablamos sobre la importancia de la empatía y el respeto a la hora de analizar este tipo de situaciones, y cómo, muchas veces, los fans se ven arrastrados por la emoción y la pasión, olvidando que las personas, más allá de su imagen pública, son seres humanos que también se equivocan y que también tienen derecho a seguir adelante. Y finalmente concluimos que, más allá de cualquier especulación o interpretación, lo importante es reconocer que tanto Hande como Kerem están siguiendo sus propios caminos y que todos estamos en un proceso continuo de aprendizaje y crecimiento. Así que con este resumen, espero que haya quedado más claro todo lo que hemos analizado en este vídeo, y que hayan podido reflexionar sobre las lecciones que podemos extraer de esta historia. Ahora, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final del vídeo y por haberme acompañado en este análisis tan profundo y tan interesante. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir explorando temas tan apasionantes como este. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan sobre todo lo que analizamos en mis vídeos, así que, por favor, no duden en dejar sus opiniones y sus teorías en la sección de comentarios. Me encantaría saber qué les pareció la reacción de Kerem, si están de acuerdo con mi análisis o si tienen otras interpretaciones, así que los invito a participar en la conversación y a compartir sus pensamientos con toda la comunidad. Y ahora, como siempre, llegó el momento de la acción. Si les gustó este vídeo, si les pareció interesante, si les hizo reflexionar o simplemente si los entretuvo, los invito a que le den un buen like, que lo compartan con sus amigos y con todas las personas a las que les pueda interesar este tema, y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y para estar siempre al día con las novedades del mundo del espectáculo turco y de todo lo que a ustedes les apasiona. Así que con esto me despido hasta el próximo vídeo, les mando un abrazo enorme y nos vemos muy pronto. Hasta la próxima.